hacía referencia a este bulo de que el gobierno había destruido presas. Quiero que veáis esta declaración ayer mismo en el Congreso de los Diputados de la portavoz de Vox, Pepa Millán. Lo que mata es no haber construido las obras y haber derrumbado las presas por puro fanatismo climático. Eso es lo que mata y no el cambio climático. Es que no me canso de preguntarle cómo se puede parar, porque todos lo que nos dicen es hay que parar, hay que acabar con esto. ¿Cómo? Bueno, hay diversos mecanismos, hay una vía, digamos, de respuesta institucional, pero yo no creo que tenga que ser la única, una respuesta de tipo judicial sancionador. Hay otros mecanismos, pero en última instancia creo que hay que entender lo que buscan los bulos. Y lo que buscan fundamentalmente es conseguir influencia social y política huyendo de un debate racional. Por ejemplo, con el tema de la inmigración, que es una cuestión que debe abrir un debate serio en la sociedad, se busca mentir, manipular, vincular a los extranjeros a la delincuencia, al robo, a la violencia, como se ha hecho, por ejemplo, en Estadana, con tantas mentiras en las inundaciones, porque en un contexto de miedo y de inestabilidad es más fácil la difusión de la mentira y más con instrumentos automatizados de multiplicación que sabemos que se organizan con ejércitos de bots, enjambres de cuentas falsas anónimas, y creo que la sociedad debe defenderse de esto porque esto no es espontáneo, Gemma. Hay estructuras organizadas, coordinadas y muy bien financiadas. Y creo que la democracia debe defenderse de todo esto. Y una pregunta, ¿y hay que poner multas también? ¿Qué hay que hacer para acabar con los bulos? Hoy planteamos esta pregunta. Un primer paso es abandonar la red social X, Twitter. Es la pregunta que hacemos a los espectadores. ¿Hay que multar? Yo creo que hay que remarcar que difundir desinformación y falsedades no afecta solo a la ética o a la decencia, sino que afecta a derechos constitucionales de las personas. La Constitución dice en su artículo 20 que la ciudadanía tiene derecho a recibir información veraz. Por tanto, cada vez que se está bombardeando con mentiras a la gente, se está vulnerando sus derechos constitucionales. Creo que los poderes estatales deben salir al rescate de esos derechos y del sistema democrático que se erosiona cuando no se genera una opinión pública libre que recibe información veraz. Y por eso creo que se debería articular un procedimiento judicial bajo control de los tribunales para que se puedan establecer sanciones para influencers en medios de comunicación, pseudomedios que difundan falsedades, y creo que esas sanciones deberían llegar incluso a que se prohíba remitir subvenciones públicas a medios que sistemáticamente emitan desinformación, porque la sociedad no tiene por qué estar pagando que se vulneren sus derechos constitucionales. ¿Para acabar con los bulos podría pasar por abandonar Twitter, Pablo? Yo creo que los bulos Pero es muy activo en Twitter, ¿eh? Los bulos son un problema, pero no solamente un problema de Twitter. El bulo del que se estaba hablando antes, el bulo de la Dana del aparcamiento de Donaire, lo contó Iker Jiménez en el programa de Más Audiencia de Mediaset. Lo dio también el telediario de La Sexta, que dijo que el garaje de Bonaire era una trampa mortal y que se habían encontrado cadáveres. Ana Rosa Quintana difundió el bulo de que la EMET proporcionó datos erróneos y también el bulo de que la Confederación Hidrográfica del Júcar no había avisado de la crecida. Claro, ¿qué hay que hacer con estos? Lo que propone Rufián, que son multas. Yo creo que lo que hay que hacer es reforzar la radiotelevisión pública y recordar a las privadas que no se puede dar licencias a quien difunde programas que dan bulos. No solamente los que hay en X, sino los que hay también en el periodismo convencional. Entiendo abandonar Twitter como cuestión personal, es decir, yo no quiero seguir en este tipo de toxicidad, pero en términos políticos yo creo que es un error. Hay un ejemplo que cualquiera puede entender. Si abandonas el patio de fútbol del colegio porque los matones lo han ocupado, después los matones irán también a la cancha de baloncesto y después le quitarán el bocadillo a los niños y niñas más débiles. A los matones, estén en el patio del colegio o estén en Twitter, hay que hacerles frente siempre. Y es evidente que Elon Musk se compró Twitter para hacer política con ello. Pero yo creo que la técnica del avestruz funciona mal políticamente. Y luego, además, creo que, sobre todo aquí en los medios públicos, es muy importante ofrecer educación mediática, porque la educación mediática es lo que sirve para que la gente esté preparada y formada para no dejarse engañar, sea en las redes sociales o sea en la televisión. 2004, el atentado del 11M, para 1 de cada 3 españoles sigue siendo ETA porque un partido político aseguró que era así. Un periódico
antes que un partido político. Un periódico también. La teoría de la conspiración es del mundo. Entonces aquí tenemos un problema si pretendemos encapsular los bulos como un problema de lo digital y de las redes coordinadas de la extrema derecha. El problema de los bulos en España no es de ahora, es de periódicos y periodistas con nombre y apellidos. O sea, que es que parece que puede sentar a Eduardo Inda en un plató de televisión y decir esto no tiene que ver con los bulos es la cosa de Internet. Yo creo que la gente es perfectamente consciente de que los bulos no es un problema solamente de la digitalización, es un problema del periodismo. Lo que pasa es que la digitalización, Pablo, no ha hecho que se expandieran mucho más. Los ha multiplicado, Twitter le ha dado un gran altavoz a la desinformación. Gemma, si tú y yo aquí decimos una mentira aquí, eso tiene mucha más influencia que lo que puedan decir unos cuantos internautas en Twitter. Y creo que el periodismo tiene que reconocer que hay corrupción en el periodismo y que un periodista que miente es un periodista corrupto. Y por eso hay que apostar por los medios públicos y por eso hay que decir que no se puede dar licencias de televisión a quien utiliza esas licencias para mentir y para difundir bulos, no echar la culpa a Twitter. Yo creo que tenemos que ir a los datos con esto de que la gente cree más a las redes que a los medios de comunicación. Eurobarómetro 2022. Le preguntan a todos los países de Europa qué creen más, si a las redes sociales o a los medios tradicionales. El 81% de los ciudadanos de este país estaban preocupados por la desinformación. Solamente el 10% de ellos consideraban que las redes sociales era la fuente fiable para informarse. Pongamos el ejemplo de la radio y de los medios escritos, estaba al 40%, un descrédito pero mucho menor que el de las redes sociales. ¿Realmente la gente es estúpida y no sabe que las redes sociales están plagadas de timos, de estafas y de desinformación? No, no es así. Y esto nos aboca a pensar dos cosas. Evidentemente, claro, no es un problema simplemente de las redes sociales, tenemos que también hablar de la propaganda y la mentira en los medios institucionalizados. Pero si el 80% sabe que efectivamente la desinformación digital es un problema y solamente un 10% se cree en las redes, ¿por qué seguimos sin intervenir el mercado de las plataformas digitales? ¿Este es un ejemplo de para qué se utilizan los bulos? Sí, porque al final las redes que esparcen los bulos y la propaganda del odio en nuestro país se sustentan sobre estructuras muy consolidadas, coordinadas entre sí, vinculadas a la extrema derecha con representación en las instituciones y que básicamente lo que hacen es aprovechar esa viralidad de las redes para contagiar odio y mentiras en una sociedad que aún no tiene los anticuerpos para responder a los retos que supone la desinformación. Por eso, si me permitís, yo discrepo un poco, ¿no?, en esto de que la solución sea simplemente abandonar Twitter, porque pensar que vamos a luchar contra la desinformación desinstalando una aplicación de nuestro teléfono móvil al final es como pensar que vamos a poder acabar con el cambio climático volcando cubitos de hielo en el mar Mediterráneo, ¿no? No es esa la solución. La solución es hacer responsables a las plataformas digitales, intervenir el mercado de las plataformas digitales que ocupan un lugar muy importante de la sociedad, que consienten y se lucran de la desinformación, pero no se hacen cargo, y hay que hacerse cargo.